Bueno, mis amigos, este es otro programa de Museos Sin Fronteras, donde hoy vamos a presentar algunas, a pedido de mucha gente y a pedido de amigos, que lo han hecho Fumba Telefónica, lo han hecho a través de otros programas de radio y lo han hecho también a través del Face, algunas armas utilizadas durante la Triple Alianza, durante la Guerra del Paraguay, es decir, Argentina, Uruguay, Brasil contra Paraguay. Se utilizó todo tipo de arma imaginable, sobre todo por parte paraguayo cuando se estaba finalizando la guerra. ¿Sí? Cuando Paraguay ya no tenía armas, no tenía casi con qué repeler las fuerzas, si bien armadas, de tropas del ejército aliado. Que como comentábamos programas atrás, en una de las cartas, Mitre le comenta al gobernador oriental, general Flores, que Caixía tiene un ejército de 40.000 hombres pronto, bien armado, para terminar con Paraguay. Esto que están acá son algunas armas, algunas utilizadas en la guerra de Paraguay y otras similares que son del período de eso. Esta que está acá, por ejemplo, es una lanza muy linda, portuguesa, con la cruz de Apis, que fue también utilizada por la caballería del Imperio. Una pieza hermosa. Creo que se conoce un solo ejemplar por acá por la zona. Pesa casi que 1,4 kg. Imagínense lo que era combatir con esto durante toda una mañana, todo un día, ¿no? Bien finalizada, bien terminada y de un acero excepcional. Esta que está acá, en cambio, es una lanza de media luna de forja criolla. Muchos de nuestros gauchos, y me digo gaucho porque hubo rejunte de gente para conformar los contingentes uruguayos que fue en la guerra del Paraguay, muchos de esos utilizaron este modelo de lanza tan típica que comenzó a utilizarse ya para el año 1800, 1811 en el proceso de la independencia nacional, donde al desgarretador se le ponía una punta convirtiéndola en un arma terrible que se llamaba lanza de media luna, que en su mayoría, el buen lancero, como lo decía Timoteo Aparicio, nunca ensartaba al enemigo con la punta, sino que lo pasaba por el costado. Y esto, imagínense, súmele la fuerza del caballo, la inercia del caballo y la fuerza del brazo cuando se encontraba con el enemigo, actuaba como si fuese una brelata, ¿verdad? No era necesario pinchar o ensartar en términos caseros al enemigo para matarlo. Otra cosa, el gran problema que tenía, que si se chocaba de frente y se ensartaba la lanza contra el cuerpo del enemigo, tenía que después hacer un movimiento, retroceso, para sacar la lanza y daba posibilidad de que otro enemigo detrás de él viniera y lo matase. Por lo general, muy pocas veces, a no ser en los combates individuales, como por ejemplo Timoteo Aparicio con Gregorio Suárez, que creo se dicen, porque después no se pudo comprobar, en Pedernal, que se batieron a lanza los dos, a no ser en ese tipo de combates personales, donde se desafiaba un jefe con otro, se utilizaba la punta. Más bien, una de las aletas de lo que configuraba en un principio el desgarretador, imagínense que esto es realmente pasar por el costado, es una brelata, ¿verdad? Iba pasando, iba abriendo y ellos el jinete iba en su carrera siguiendo matando hasta que lo matase. Acá tenemos la típica lanza también de media luna. Esta es paraguaya. Está formada con una punta de bayoneta de fusil. Posiblemente fusil brombés, dada la característica de la punta de la bayoneta de Cuba. Cortaron la parte donde va encastrado el caño y a su vez el herrero, le hizo una media luna un poco bastante grande, no sé si exagerado o no, pero que debía meter mucho miedo en el combate, ¿verdad? Imagínense que esto que entra en el cuerpo de una persona, no solamente que entre, sino que entra y sigue abriendo, ¿no? Entonces prácticamente cortaría la mitad a una persona. También se utilizó mucho en las campañas 1897 y 1904 acá en Uruguay. Tenemos fotos de lanceros de Sarabia que
utilizaban la lanza de media luna. O sea que una lanza que durante muchísimo tiempo prestó, digamos, desde el punto de vista bélico, diferentes servicios y que tendría que haber sido un arma buena porque esa media luna que tiene en los costados servía para parar ataques de sables o de otras lanzas. Entonces tiene que haber sido este sistema que fue inventado, no sabemos por quién, o habrá surgido en un momento determinado, tiene que haber prestado mucho buen servicio y haber realmente sido eficaz para que en la mayoría de los caudillos orientales y militares, gauchos militares, tuviesen esta lanza de media luna. Estos que están acá son bayonetas encontradas en el lugar donde se celebró la batalla de Tuyutí. Tuyutí en guaraní significa barros blancos, que más bien después de esa batalla se debería llamar barros ensangrentados. Posiblemente esa ha sido la batalla campal más grande de América, donde murieron entre 9.000 y 14.000 soldados, sin contar los que quedaron heridos y los que se pudieron rescatar después, ¿no? Porque todos sabemos el fin que cumplían los heridos, tanto de un bando como del otro. Eran todos iguales. Los pasaban a todos, como decían ellos, a mejor vida. Esta me la regaló el doctor Moyoli. Él me comentaba que el doctor Moyoli fue un médico establecido en Paysandú. Fue candidato junto con Miguelito Serra y Meyer por una lista del Partido Nacional Herrerista, la 31. En el año 60-61 conformaron el trío Serra, Moyoli y Meyer, Unidad, Capacidad e Inteligencia. Recuerdo bien eso porque mi abuelo los visitaba y me llevaba al comité de la 31. Y ahí me hice amigo de este hombre, de este doctor, que ya en ese entonces tenía 75 años. Él había participado, el doctor Moyoli, en la guerra del Chaco y contaba atrocidades sobre la guerra, lo que él había visto. Y también contaba lo que había visto su abuelo, que su abuelo había sido oficial del ejército paraguayo en la Triple Alianza. Las cosas que se hacían, lo que se hacían con los enemigos y cómo fundamentalmente se castigaba al soldado que traicionaba la causa nacional. Pienso que en todos lados al soldado que traiciona la causa nacional tiene un castigo merecido y ejemplarizante para todos. Esto que está acá también me lo dio el doctor, son facones paraguayos empalmados, todos típicos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir empalmados? Son pedazos de hojas, de sables, de bayonetas, que viene el herrero, las calienta al rojo, en la fragua, los golpea y los va empalmando. Es típico de la construcción paraguaya durante la guerra del Paraguay, sobre todo cuando ya estaban sin armas y tenían que fabricar armas con los restos que quedaban. Ven, acá se encuentra el pan, Mateo después se lo va a mostrar, y este señor, que ya falleció, me regaló varias de esas. Dice que a la salida de Asunción había muchísimas de estas cosas enterradas, tiradas en las calles, y que muchas de ellas servían o sirvieron para hacer bases para muchísimas casas. Acá tiene otra pieza que está empalmada, ¿vieron? Es otro empalme, diferente, pero diferente en el sentido del encastre de la hoja, pero con la técnica de confección es la misma. Y esta también es una pieza muy buena, que está confeccionada, es un facón, que está confeccionado en una antigua espada española. Pieza muy, por cierto, que es muy linda. Y esto que está acá es una lanza de confección paraguaya, hecha la punta con una escofina, golpeada. El herrero hizo un trabajo muy lindo, se pueden ver la parte de la escofina y la finalización del trabajo. Y luego le agregaron una media luna, lo que le falta es el encastre para la madera. Como vuelvo a repetir, la lanza media luna se utilizó, al igual que el brick de abordaje, la utilizaron tanto los soldados y oficiales de los aliados, el grupo aliado, o sea, Uruguay, Brasil y Paraguay, como utilizaron también los paraguayos. Aquí está el sable que me regaló el doctor Moyoli, es un sable alemán, lo utilizó él y lo utilizó su abuelo primero en la
en la Guerra del Paraguay. Es una pieza hermosísima. Es un sable de lujo para la época y aún día hoy constituye una pieza excepcional. Es un sable espada. Es una pieza hermosa realmente. Él me la regaló. Recuerdo que me la regaló en el año 65, cuando se conmemoraron los 100 años de la toma de Paysandú. Él era muy blanco. Bueno, la mayoría de los paraguayos eran blancos. Porque justamente vinieron a Paysandú, se querían acercar a Paysandú para defender la plaza de Paysandú, reforzar la plaza de Paysandú, que estaba en ese entonces defendida por Leandro Gómez. Es un hermoso sable, ¿tá? Está todo grabado al ácido, una buena guarnición. Es un sable espada, ¿verdad? Donde sin lugar a duda que encierra muchísima historia del año 1865-70 y también durante la historia de la Guerra del Paraguay. Me contaba este doctor, entre las muchas cosas que decía, que habían encontrado, yendo en una recorrida a caballo, 3 cadáveres, pero que estaban con la mano izquierda atada al costado y debajo se ve que se había hecho fuego. Posiblemente un elemento de tortura. Los torturaron de esa forma para conseguir algún tipo de información. Pero a tal punto, comentaba él, de que causaba un pánico y un miedo y, ¿por qué no?, una lástima muy profunda sobre aquella persona que, casi que encepada, solamente sobresalía parte del brazo, con la mano extendida, y debajo habían hecho un fuego para torturarlo lentamente, para que confesase, vaya a saber qué cosa, que se habría negado a confesarlo, y lo hicieron de esa forma. Y dice que el cadáver después los ultimaron a bayonetazo. Entre las muchas cosas que él vio acá en la Guerra del Chaco, nos comentaba, entre las muchas cosas que nos comentó, me acuerdo que yo prestaba mucho oído, mucha atención a los cuentos que él hacía, porque yo, en la medida que él hablaba, yo me iba imaginando todo el momento que estarían viviendo esos soldados. Imagínense lo catastrófico que es para un individuo, después de caer prisionero, ansiar la muerte y no dársela, porque soportar una llama, un fuego, debajo de una mano durante un buen tiempo, debe ser algo espantoso. Dice que el secretario de Montezuma, los españoles lo asaron vivo. Dice que el hombre estaba vivo y se sentía el olor a carne asada. Y que uno de sus guardias le pidió para revelar el secreto. Se dice, no sé si es cierto. Y dice que le respondió, ¿y tú te crees que yo estoy encima de un lecho de rosas? No sabemos si es cierto o no. Pero era muy típico de los españoles ese tipo de proceder, asar lentamente a la persona para que confesasen algo. Y cuando los indígenas los agarraban, a los españoles, tan ansiosos por el oro, los agarraban, los ataban en la misma forma que ellos ataban a los indígenas, les abrían la boca, mis amigos, le ponían un embudo y le ponían oro derretido adentro. Hierro al hierro. Con la diferencia que para los españoles el oro tenía un valor y para nuestros indígenas americanos el oro tenía otro valor. Pero sin lugar a duda, una de las cosas más tristes es, después de ser vencido, sea quien fuese, paraguayo o aliado, ponerle grillos y hacerlos caminar 10 kilómetros, 20 kilómetros con los grillos, hasta el punto de que cuando se los sacaban se veía el hueso. Esto fue muy utilizado en una batalla. Nos vamos a alejar un poquito de la Guerra del Paraguay, pero Rivera tuvo mala suerte, le fue mal al Pardo Rivera en 2 batallas, con el mismo nombre, India Muerta.
Una por allá por 1816, en noviembre de 1816, cuando ante el portugués Pinto Araújo, él tiene que disparar y dejar insepulto el cadáver de 1000 orientales y más de 600 heridos. Casi que 40 años después, en el inicio del otoño del año 1845, y en India Muerta también, él tenía una duda tremenda ante ese nombre. Es vencido por Urquiza. Urquiza, gobernador de Entre Ríos, la sor de Juan Manuel de Rosas. El hecho fue muy triste porque ensangrentó el gran triunfo de Urquiza, porque al otro día Urquiza, al son de las bandas musicales y con muchos muchachitos orientales, sobre todo sanduceros engrillados, a partir de las 7 de la mañana del otro día, vuelvo a repetir, y el son de las bandas musicales, y tomando un buen vino, como era costumbre de Urquiza, los hizo degollar a los 700. Entonces, guerra es guerra. Es por eso que tal vez que se luchase tanto, porque el terror no era morir tal vez en el combate, el terror era caer prisionero después de la batalla. ¿Te sabe una cosa? Vamos a hacer un programa especial con esto. En ese entonces era muy común sacar lo que se llama una lonja, un trozo de la espalda del vencido para ser maniadores. Eso es un tema que vamos a presentar en otro programa, cuando a través de la cámara de mi amigo Mateo presentemos un nuevo programa del Museo Sin Fronteras.